Bueno, si yo tuviera que hablar de la vida en una pecera, tendría que remontarme a los motivos por los que hago cine. Y los motivos por los que hago cine es porque yo empecé en el cine porque me gustaba el cine clásico, el cine de Hollywood. Me gustan las estrellas bonitas que son en las películas y las tramas argumentales muy entretenidas y los planos bonitos que tenían las películas. Hasta este momento, hasta que hice mi anterior película Íntimos Extraños, digamos que será como las referencias visuales y de tratamiento narrativo que ya había utilizado en mis producciones o en mis películas. Después de acabar Íntimos Extraños, con la que saqué el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Valladolid en el 2008 y con el estreno en las salas, sí que sentí que necesitaba un cierto reciclamiento de lo que había sido esa película en concreto y de lo que había sido mi trayectoria en publicidad y como cortometrajista de mi época anterior. Esto implicaba que tenía que ver otro tipo de cine y que me apetecía también dejarme influir por otro tipo de cines o sí, de experiencias cinematográficas en el mundo, por así decirlo, más allá de Hollywood. Y fue cuando descubrí algo que para mí veía incluso con cierta reticencia, que era la Nouvelle Vague, únicamente porque era como lo contrapuesto a lo que es el cine de Hollywood. Veía a un tipo que se llamaba Jean-Luc Godard, en aquel momento en el que hacía el cine a su manera y que hacía cuestiones o planteaba cosas que eran radicalmente, estéticamente y literariamente opuestas a lo que era el cine de Hollywood. La vida en una pecera, esta película que nos ha llevado 9 meses de trabajo y que se estrena ahora el día 21 de noviembre, para mí es una revisitación o un descubrimiento de la Nouvelle Vague. De hecho, poco antes de empezar a rodar esta película, volví a ver títulos que tenía un poco descatalogados, como eran Al final de la escapada y Pierrot el loco. Y un poco esa fotografía en blanco y negro es la que hemos intentado, que yo creo que está bastante bien reflejada en la película y en cuanto al tratamiento de la historia, con lo cual para mí es un acercamiento a mi propio descubrimiento, a mi propia renovación como creador, basándome en herramientas que hasta este momento pues digamos que había tenido relegadas, que es la Nouvelle Vague, y que desde este momento yo considero a Jean-Luc Godard no un maestro del cine, sino el gran mago del cine. Pues trabajar con gente como Assunta Serna, sobre todo, bueno, es mi segunda experiencia con Assunta Serna. La anterior fue en el año 2004, con un cortometraje que se llamó El invierno pasado, donde también ganamos el premio del público. En la Seminci no es que haya ganado muchas veces el premio del público, solamente le ha ganado 2 veces, en 2004 y en 2008, uno con un corto y otro con un largo. Siempre trabajar con gente que viene muy experimentada, para un director novel hace mucho más fáciles las cosas. En ese corto además tuve la suerte de contar no solamente con Assunta Serna, sino con Bárbara Buenaga y con Marta Balaustegui. Bárbara Buenaga, que se ha visto lo que ha sido después, que es una actriz, bueno, que está llamada a hacer lo próximo de Amenábar, es así, sí sale el proyecto, y con Marta Balaustegui, que en aquel momento era top, que estaba presentando la gala del Festival de San Sebastián. La verdad es que todos ellos son actores que te simplifican mucho el trabajo como director, de los que aprendes mucho, porque sobre todo son personas que no hacen cine o arte para gratificar su ego, sino que lo que quieren es contar historias. Desde la experiencia que ellos tienen y de haber trabajado con los grandes, recordemos que Assunta Serna trabajado con gente como Sam Fuller o Pedro Lea o Pedro Almodóvar, siempre van a sumar. Entonces, sobre todo el cine es una experiencia colectiva, y si es gente que de su bagaje lo único que puedes aportar, pues evidentemente los resultados mejoran. Y cuando planteamos la vida en una pecera, este segundo proyecto, es muy fácil, cuando te has llevado muy bien con un actor, sobre todo esas características, coger el teléfono y llamarlo, porque el personaje que ella interpreta en realidad no aparece en pantalla nunca, es una voz en off, pero es una voz en off que debe tener el metraje como unos 25 minutos. Y Assunta es catalana, y el personaje que hace de la madre de la protagonista pues también es catalana, y yo creo que le ha metido un humor
Que sí que Asunta me comentaba después de hacer El invierno pasado, que fue quizá lo más dramático que he hecho en mi carrera cinematográfica, que ella quería buscar terrenos en la comedia. Bueno, y cuando leyó el guión pues le parecía que era divertidísimo. Yo creo que es de las partes más coherentes que tiene la película. La película es muy coherente, pero digamos que la parte de Asunta Serna en sí, la relación que establece con la hija en la película, pues es una historia en sí misma. Bueno, si tengo que pensar en Beatriz Olivares, posiblemente pienso en la actriz que mejor, que estaba más cerca de lo que yo tenía previsto en la cabeza cuando escribí el guión. La verdad es que el guión era muy complicado porque tiene muchas partes muy largas de diálogo, tiene muchos monólogos o soliloquios, y lo importante en el cine es que las cosas parezcan creíbles. Y Beatriz Olivares, que viene de la publicidad y de la televisión, de series como Hospital Central y de Aída, aporta algo que se agradece mucho en los actores jóvenes, que es la espontaneidad. Es decir, que evidentemente lo idóneo en un actor es que sea muy creativo. Y en el caso de Beatriz Olivares lo que tiene es que además de ser creativa, recibe todas las indicaciones que tú como director le puedes dar con una generosidad que quizá con actores mucho más mayores o de otras generaciones pues a lo mejor no tendría. Entonces me facilita mucho también en la labor como director, y sobre todo se aproxima mucho a lo que yo tenía previsto. Pero la verdad es que en esta película he contado con el reparto que era más idóneo. Y es raro decir esto porque muchas veces te equivocas en la elección de actores. Y solamente lo sabes cuando has terminado el proyecto. Y en este proyecto, después de ver el resultado final, creo que no solamente Betty, Asunta, sino también actores como Raúl, que hace un personaje que podíamos caer en el cliché, yo creo que aportan mucha frescura a esta película, de tal manera que quizá en la temática o en el modo de plantearlo es más español, pero en el nivel de interpretación y de la estética final de la película creo que es muy francesa, queda muy francesa la película. Bueno, en Valladolid lo primero es la ciudad donde he vivido y donde me he criado y donde siempre que puedo vengo aquí a rodar. La razón yo creo que es muy sencilla. Normalmente un rodaje es un proceso muy complicado que requiere de una experiencia colectiva de mucha gente y donde los problemas surgen de manera constante independientemente del nivel de presupuesto que uno tenga. Es verdad que si tienes mucho presupuesto y rodas una ciudad que no es la tuya, la solución a esos problemas suele ser la manguera del dinero. Cuando estamos trabajando en otro tipo de condiciones, yo creo que lo que tienes que hacer es aferrarte a lugares y gente que conozcas. Cuando escribí el guión de esta película, más o menos yo tenía previsto los sitios donde se va a rodar, con lo cual el trasvase de lo que yo tengo a la cabeza a lo que luego veo en la pantalla no es muy ajeno a lo que me hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera previsto rodar en una casa y la casa no la conociera. Yo escribí esta película conociendo la casa, conociendo las calles y sabiendo que iba a haber gente que me iba a poder aportar o que me iba a echar una mano en el momento en que lo necesitara. Si yo hubiera estado rodando en cualquier otra ciudad, lo que te digo, o los problemas se solucionan por la vía de la manguera del dinero o echando mano de gente amiga. Y afortunadamente Valladolid, que aparte yo creo que es una ciudad muy bella y muy poco explorada cinematográficamente, tiene muchos recursos como para que la gente cuando vea esta película diga, ¿dónde está rodada? Pues está rodada en Valladolid, porque la verdad es que la ciudad, Valladolid, es una gran desconocida, incluso para los propios habitantes. Yo siempre digo que echas de menos una ciudad o conoces más una ciudad cuando te marchas fuera. En este caso creo que hemos sido lo suficientemente hábiles o hemos considerado que rodar en Valladolid nos iba a facilitar mucho el trabajo, y creo que es así.
Bueno, el motivo es que la película transcurre en diversas localizaciones como cualquier película, pero en este caso sí que la película narra las reflexiones mundanas de una chica cuando le llega la crisis de los 25 años. Normalmente estas crisis vienen mucho más retrasadas, pero nuestra protagonista es precoz y también es precoz en su tema catártico crísico. Y eso implica que hace reflexiones de todo tipo, antropológicas, científicas, universales. Y quería descontextualizar un poco el monólogo que hace ella a la gente. Entonces, la Fundación Jiménez Arellano para mí es un privilegio primero tener un museo así en mi ciudad, porque yo creo que es uno de los pocos museos que tiene una exposición entera dedicada al arte africano. Y se juntaban dos cosas. Se juntaba la línea argumental que yo quería trazar para este personaje cuando habla de la extinción de la civilización tal como la conocemos ahora, y poder mostrar algo que para mí es una bendición tenerla en nuestra ciudad. La Sala del Reino de Oku me parece que aporta pues unos seres como estos que son un personaje más en la película. Podría haber dado también en la sala donde están las terracotas, que me parece también otro lujo, tener esculturas hechas de terracota, de barro, en el siglo V a.C. Pero bueno, nos decidimos por estos simpáticos personajillos con trenzas, ahora que se ha puesto de moda el rastado en los perros, pues aquí tenemos figuritas con el rasta, muy simpáticas, y en la biblioteca. Y la biblioteca para mí, que fue una aportación que nos hizo la directora de la propia fundación, me parece un sitio hermoso. Yo amo las bibliotecas, pero la biblioteca que tiene en concreto el Palacio Santa Cruz y la Fundación Jiménez Arellano, yo creo que debería ser algo mucho más utilizado. Así que si desde esta película vale para que la gente conozca más el Museo de Arte Africano, estas maravillas de arte antropológico y la biblioteca, pues será un aporte del que yo me sentiré muy orgulloso. Pues el estreno tiene que haber un día para todo, y después de un año de trabajo pues estrenaremos el día 29 de noviembre. Habrá un preestreno el día 28 de noviembre y a partir del 29, es decir, al día siguiente, pues estaremos en los cines de España, y yo creo que llegaremos, la idea es llegar muy lejos. Proyectos futuros, promocionar la película. Porque es una película en la que creo en ella y porque creo que ha habido tanta gente implicada, haciendo un esfuerzo tan grande por sacar esto adelante, que nuestra obligación y nuestro disfrute ahora mismo es que la película llegue a cuanta mayor gente posible. Al fin y al cabo, otra de las premisas claves que tengo como director es, hago películas para mí mismo, pero yo siempre añado que con un deseo de comunicarme con el público. Y va a ser muy interesante saber cómo la gente reacciona aquí en Valladolid, o en Pamplona, o en Barcelona, o en sitios tan alejados como Nueva Zelanda, que yo creo que es lo más alejado ahora mismo que hay de mí. Y después de eso, cuando esté lo suficientemente exhausto, yo creo que me haya revertido en un aprendizaje mayor, donde vea qué cosas puedo mejorar o hacia dónde quiero evolucionar con mi carrera, pues entonces será el momento de plantearnos otra película, con otra trama y con otra forma nueva de narrar cine. Yo amo el cine, así que espero evolucionar.